buenos días. Para mí es un honor presidir este debate con personas tan ilustres, tanto del mundo jurídico como de la gastronomía. Yo creo que, vamos a intentar ser breves, pero a decir lo más importante de todas las cuestiones que se plantean en el día a día, tanto del desarrollo del proyecto empresarial como aspectos tan importantes como la perspectiva de género, las cuestiones laborales que se plantean en cualquier empresa y, por tanto, también y con sus peculiaridades dentro del sector gastronómico. Así que yo creo que, en primer lugar, vamos a dar la palabra a Pedro Larumbe y a Roberto Capone para que nos expliquen un poco sus inquietudes desde el punto de vista de empresarios del sector y de cocineros de reconocido prestigio. ¿Quién empieza? Cualquiera de los tres. Maestro. Muy bien, el maestro. Sí, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias al despacho de Javier Cremadescalvo Sotelo, asociados, a todos los juristas, a todos los abogados que están con nosotros, que nos van a ayudar a iniciar este camino, que seguramente va a ser largo, pero que va a ser muy importante. Yo creo que a largo plazo vamos a tener la suerte de llegar a unas conclusiones que sean muy positivas y beneficiosas para el sector. Se ha hablado aquí de los cambios que hay dentro del mundo de la hostelería, sobre todo el de la cocina principalmente, ¿no? Y yo me estaba acordando que tanto ha cambiado que cuando yo empecé a estar en esta mesa ahora mismo, pues va un mundo, ¿no? Van muchos años, pero va un mundo completo. Desde que empiezas a trabajar, donde en aquella época el que te dieran de alta en la Seguridad Social, pues casi era un lujo. Años más tarde, cuando llegué a Santander, recuerdo que era el 14 de junio y lo primero que me dijeron al entrar fue: estamos en temporada alta, hasta el 15 de septiembre no se puede librar. Bueno, pues bien, se tomaba como una cosa natural, ¿no? Afortunadamente todo eso ha cambiado. Hoy en día somos mucho más conscientes del trabajo que realizamos, de la valoración social que tenemos también los cocineros y, por lo tanto, hay nuevos aspectos que están sobre el tablero, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay un aspecto tan importante como el de la formación, donde ha cambiado muy poco. Hemos tenido la suerte en los últimos años de tener el Basque Culinary Center, que es un ejemplo para el mundo. Algunas escuelas que se han actualizado y de una mentalidad algo más real de lo que es nuestro mundo de trabajo. Pero, sin embargo, existe un gran problema tanto en el que nosotros vayamos a otros restaurantes a seguir formándonos, como en las prácticas obligatorias de las propias escuelas de cocina, o incluso diría que en el primer año de salir al mercado del trabajo. Yo creo que hay aspectos que no están contemplados, que hay que ponerlos sobre la mesa y que hay que actualizarlos, y para eso considero que muchos de los que estáis aquí presentes nos vais a echar una mano. Yo creo que el ejemplo más sencillo y más claro es el que venimos sufriendo siempre cuando ya somos profesionales y hemos querido ir a otro restaurante de un amigo nuestro, de un colega, de una oportunidad que has tenido de poder trabajar, de seguir formándote en otro restaurante, el estar sin ninguna protección. Muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Porque no éramos conscientes de que esa situación era ilegal. Más tarde, por lo menos en mi caso, se nos dijo que hacer una comunicación a la Seguridad Social de que tú mismo, un trabajador tuyo, iba a otro restaurante que no tenía retribución y que tal y que cual, pues resulta que tampoco. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que hay que establecer una normativa para que profesionales de un restaurante puedan ir a otro y estar debidamente protegidos. Porque es una forma de formación, que yo creo que el principal problema que existe muchas veces es en el concepto, formación o trabajo. En esta profesión, si no coges un cuchillo y una cebolla, por mucho que te lo expliquen, es como el toreo de salón. Es decir, tienes que ponerte delante del cliente, delante de los fogones, delante de la situación real que te vas a encontrar. Y yo, por la experiencia de estos años, veo que muchos de los chicos que vienen a hacer prácticas no ven la situación real de un restaurante, y efectivamente son muy jóvenes, les queda por adquirir muchísima experiencia,
pero creo que en las escuelas debería haber una mayor relación entre las propias escuelas y los restaurantes. Tener una comunicación y una visita a estas escuelas y colaborar con ellos en hacerles ver el mundo real de la cocina, ¿no?, cuando están todavía en la escuela. Hay aspectos de las escuelas oficiales que efectivamente están mucho más reguladas que las escuelas que no son oficiales, esas prácticas. Pero también de alguna manera había que establecer que no todas las prácticas sean en las mismas fechas, porque nos encontramos con un problema de saturación. No se puede hacer el mismo caso, no se pueden formar exactamente igual si tienes 10 personas para formar que si tienes 3. Por lo tanto, eso debería estar mucho mejor regulado. Después hay un caso que a mí me ha sorprendido mucho, no sé si sigue estando presente porque yo dejé de colaborar con centros de inclusión social. Me encontraba con un problema, tuve 2 años donde tuve ese problema, donde las personas que venían a hacer las prácticas trabajaban bien, tenían ilusión, tenían muchas ganas y por lo tanto yo les ofrecía un contrato de trabajo. Mi sorpresa es que no les podía hacer un contrato de trabajo porque no tenían permiso de trabajo en España. Por lo tanto, estábamos perdiendo el tiempo, el trabajo, estábamos perdiendo absolutamente todo. Me parece bastante absurdo esta situación. Después hay otro colectivo que es de personas que no tienen trabajo, no tienen estudios, han dejado la escuela, han terminado el bachiller, pero no saben qué hacer en la vida. Y no sé si ahora, pues por tanta televisión y por tantos programas de cocina que hay, piensan que la cocina puede ser una salida para ellos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no pueden entrar en un contrato de prácticas, tienen que ser dados de alta como un trabajador normal, con la seguridad social, con el sueldo correspondiente, y por lo tanto es un poco absurdo que una persona que se está formando, que no sabe absolutamente nada, que quiere encontrar un camino en su vida, resulta que una empresa no le puede contratar por las obligaciones que tiene, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son temas que están presentes, que son reales, que el día a día los estamos viendo. Por lo tanto, yo agradecería que si hay ideas o propuestas en este sentido, estoy seguro que nos vendrían a todos muy bien. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Roberto, cuéntanos un poco lo que piensas de todo esto. A ver, antes de todo, muchas gracias por haberme invitado. Estoy encantado de haber venido, sobre todo porque ya era hora, ¿no? Ya era hora que se dé un paso adelante y no se torea de salón, sino que vamos al toro, vamos a resolver problemas. Yo soy muy claro, por mala suerte soy así en la vida, yo soy más claro que nada. Tenemos una ley de 40 años y se tiene que reformar, punto. Es que esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, no damos respuesta a los chicos que quieren aprender. Y por cierto, tiene que dejarse claro que los chavales que vienen a hacer práctica en un restaurante no vienen a trabajar gratis. Ningún empresario con 2 dedos de frente, y menos un cocinero o un chef que se juega su pan, su dinero en cada servicio, va a dejar que un chavalín se ponga al frente de una partida porque no tiene, es que es imposible. Es como si en un despacho de abogado vamos a llevarle adelante a un juez a trabajar una persona que ha empezado ahora y solo está haciendo fotocopia. Nadie lo haría, ¿no? Pues nosotros en la cocina tampoco. Bueno, vamos a cortar con esta historia que dicen por ahí porque no puede ser. Los chavales vienen a aprender, por un lado. Por otro lado, que es un profesional que va en un restaurante y quiere aprender, por ejemplo, yo, si voy a aprender aquí da Pedro, que por cierto, si no fuese por él, la patata soufflé nunca la habría podido hacer, pues, oye, ¿quién cubre a él y quién me cubre a mí? Seguridad social, ¿quién tiene que pagarla aquí? Nadie lo sabe. Tenemos unos huecos, un problema muy grande. Después, yo tengo suerte de entrar en una gran familia que es Facire, y esta federación lo que ha hecho es acoger a todos tipos de cocineros. O sea, aquí no es que hablamos solamente de cocineros que pueden tener repercusión mediática, cocineros que tienen estrella Michelin, son cocineros como yo, ¿no?
que no tiene estrella y solo se le ha quedado el Michelin. Por lo tanto, tenemos que resolver absolutamente todas las facetas que hay, de todo tipo. Y aquí entra un problema grande con las escuelas, porque tú vas con un chaval de la escuela, este viene a hacer práctica para aprender y resulta que se va a la Sierra de Madrid, por ejemplo, donde tengo yo restaurante, y no aprende nada, porque nosotros trabajamos el fin de semana y él no puede. Entonces, ¿qué va a aprender el chico? Nada. Se tiene que hacer un cambio radical y poner la cosa encima de la mesa. Yo tengo suerte porque Facir a mí me ha puesto dentro de WorldChef, la Asociación Mundial de Cocina, y por otro lado, por una cosa, unas estrellas me dieron en Italia, yo tengo contacto con muchos sitios y muchos cocineros en todo el mundo. Entonces yo he hecho un pequeño esfuerzo aquí, unas pequeñas llamadas, y es que es sorprendente porque es un problema que tenemos en España y tenemos en el mundo. Hay sitios como puede ser, por ejemplo, Emiratos Árabes, donde los chavales de la escuela van a hacer los stage, reciben un sueldo, lo mandan al extranjero y ningún restaurante paga nada porque está todo pagado del Estado. Pero en Holanda, por ejemplo, eso no pasa así. Eso no pasa así, sino que los restaurantes tienen que pagar 1.000 euros para tener los chavales a hacer práctica. La República Dominicana también tiene su historia. En Kuwait, en Turquía también trabajan bastante bien encima, pero los restaurantes pagan todo. En Italia es muy curioso y yo creo que es una cosa que se tendría que aprender, no porque la nación que tengo yo pasaporte, pero es así. Hombre, en Italia, primero, bajo ningún concepto está considerado un stage un trabajo de manera legal. No existe un contrato de trabajo en ese sentido. Esto fuera. Y todas las leyes, tanto de cultura como de protección para el cocinero, se hacen en una mesa junto con la Federación Italiana de Cocina. O sea, se escucha a los profesionales y a partir de ahí se pone en práctica y se hacen las leyes, lo cual me parece muy bien. En Francia se han quitado el problema absolutamente, han fomentado los restaurantes de las mismas escuelas y los grandes cocineros van ahí a dar clase y se han quitado el problema de encima y después irán a trabajar. Por lo tanto, yo creo que algunas cositas he soltado aquí encima y ahora vamos a ver si encontramos alguna solución. Muchas gracias, Roberto. Vamos a ver, porque tenemos muchas cosas y muy poco tiempo, con lo cual vamos a intentar por lo menos contestar a la mayoría de las cuestiones que habéis planteado. Voy a cambiar un poco el orden porque José Ramón tiene prisa, como ha ido con retraso la mesa anterior, entonces primero le voy a dar la palabra a José Ramón para que él nos cuente y nos exponga su punto de vista sobre lo que nos han planteado ahora mismo. Sí, pues muchas gracias. Ciertamente debo, ante todo, y no creo que sea habitual, excusarme porque tengo una cita con un juez, con lo cual no puedo fallar y tengo que estar a 1:30. Como llevamos casi una hora de retraso, intentar ser sintético. Gracias, por supuesto, a los organizadores, gracias a Javier Cremades, a don Rafael Ansón, la Real Academia de Gastronomía y sobre todo a Facir y a Mario Sandoval, que le he podido saludar también personalmente a todos y a darles la enhorabuena. Aunque sea el primer congreso, yo auguro que va a haber muchos más, porque las dos primeras intervenciones ponen de manifiesto que hay más similitudes entre la gastronomía y el derecho de las que al principio, y así prima facie, podrían pensarse. Una de ellas, por supuesto, efectivamente, que no se puede encomendar a un recién licenciado hacer una casación, ni se puede a un aprendiz ponerle a llevar una partida, creo que era el término que estabais utilizando. Pero además es que se está sofisticando todo, o sea, el mundo jurídico también se está sofisticando. Esa labor artesanal loable de los grandes juristas que hasta hace muy poco cogían un arduo caso y empezaban a consultar el Aranzadi y a sacar sus propias conclusiones, una labor casi solitaria en algunos casos y de reflexión, también ha cambiado. Es cierto que el abogado responsable al final de firmar el escrito, igual que el juez que tiene que redactar al final también una sentencia, es el responsable de esa labor intelectual, al igual que también lo es
el gran chef, que es responsable de esa labor de reflexión intelectual y ese al final el que todo el mundo va a mirar si está exactamente en su punto justo un determinado plato o una redacción de una contestación de la demanda. Pero además también es que es una labor de equipo, es decir, eso parece una pequeña contradicción. En la labor jurídica, igual que en la labor de la gastronomía, al final es una labor de equipo, es una labor de liderazgo, es una función de saber conectar ese interés del cliente, que es prioritario para la abogacía y desde luego también entiendo que para los gastrónomos, con la excelencia, y eso hay que hacerlo a través del equipo. Formación, aprendizaje, excelencia, pero además también, y ya lo habéis comentado, ¿qué pasa con los pactos de permanencia? ¿Qué pasa con ese señor que le hemos contratado, esa señora que le hemos contratado para aprender en un proyecto determinado y que sí que tiene una regulación normativa en el Estatuto de los Trabajadores, pero hay otras muchas figuras que no la tienen? ¿Se puede hablar de vacío legal? Yo creo que en cierto modo no, porque hay una labor jurisprudencial, desde luego, y existe esa labor jurisprudencial a la hora de integrar, como dice nuestro Código Civil 1.6, el propio ordenamiento jurídico. Hay determinados vacíos no contemplados, pero que sí que tienen, desde luego, una respuesta jurisprudencial. Respecto de los pactos de permanencia, yo haría antes un pequeño inciso también, que es el pacto de no concurrencia, porque aquí se da no solamente la obligación de defender el interés, como se ha visto en la mesa anterior, de los derechos de autor, sino también el interés empresarial, que no siempre tiene por qué coincidir con la persona del chef. En numerosos casos es así, pero puede ser que no sea así. Es decir, puede ser que haya una empresa que contrate como tal a un gran cocinero, un cocinero normal, y que se pacte un pacto de no concurrencia, o incluso también un pacto de permanencia, que es distinto al de la formación. Es un tema interesante y encontré una sentencia de la Sala de lo Social de Canarias, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que hace referencia precisamente a eso. Un chef que se le contrata, un pacto de permanencia, se le da una formación en un hotel para que haga un tipo de comida muy especializado y al poco tiempo se va, una vez que ha aprendido, y además incumple también el pacto de no concurrencia porque le hace la competencia a ese hotel. Sentencia interesante porque además modula la indemnización que se había pactado en base al Código Civil, 1152 del Código Civil, respecto de la cláusula penal, 1154. Bien, no me quiero extender mucho porque sé que vamos mal de tiempo y soy el primero que me he excusado por el tema de tener que ausentarme antes. Pero sí que creo que es necesario hablar de dos figuras importantes, que no son como tal contratos en prácticas, no lo son, y que son figuras que están íntimamente relacionadas con el proceso formativo de aprendizaje, que es un poco el leitmotiv de esta mesa, por lo menos el primero de ellos. Son las becas no remuneradas, en muchos casos obligadas también en los procesos formativos, en los que llega una persona a aprender, en este caso, por supuesto, con la única obligación por parte del formador precisamente de formarle. Son prácticas con forma de beca no remunerada que pueden en algunos casos, y lo siento aquí decirlo, pero hay que también tutelar el derecho de todas las personas, pueden encubrir una cierta actividad que sea laboral. Ojo, y es una tentación que puede tener en algunos casos también su sanción. De igual modo que también puede haber lo que se vienen a llamar las prácticas extracurriculares, que también son distintas a los contratos en prácticas. No se trata de becas remuneradas, no son contratos en formación, tienen una naturaleza puramente formativa. Tiene que haber un convenio, tiene que pactarse el que no hay como tal remuneración, solamente se puede remunerar en su caso, pues, por ejemplo, gastos de desplazamientos o que estén íntimamente relacionados con lo que son la propia actividad de formación, hay que designar un tutor, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay casos, no solamente en la gastronomía, también puede existir en el mundo de la abogacía, en que lo que se está utilizando es a esa persona para hacer algo más que una simple labor de formación, lo cual, ojo, porque lo pongo de manifiesto simplemente ese riesgo. Puede llegar a la inspección de trabajo, sancionar, considerar que se está haciendo realmente una función laboral e incluso obligar o sancionar con determinadas cuantías, el que se paguen los atrasos de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que viene regulado en nuestro ámbito legal, y aquí hay muchos juristas que podrán, por favor, y os lo ruego, en su caso, rectificarme,
es el tema de los pactos de permanencia. Pactos de permanencia que siempre están relacionados con la formación. No pueden ser de más de 2 años, tienen que tener forma escrita, si no tuvieran forma escrita deben considerarse como tal nulos. Y esos pactos de permanencia deben tener siempre no una generalidad en cuanto a su contenido, sino que tienen que tener una especificidad. Es decir, a usted le pongo en un pacto, le pactamos la permanencia porque necesito que usted aprenda específicamente para hacer este proyecto. Me lo invento, para hacer el culán de chocolate que antes estaban diciendo, o para aprender tal cosa. Y le digo que tiene que estar 2 años como máximo conmigo porque le voy a dar una formación específica. Y si no lo cumple, entonces sí que hay una responsabilidad. Termino ya. Sí. Sé que hay vacíos legales. Se ha propuesto esta mañana, creo que de una manera brillante por parte de Javier Cremades, esa ley integral de protección a la gastronomía. Creo que hay ciertos vacíos legales por la singularidad también de la propia actividad gastronómica e insisto, con ciertas similitudes con la actividad jurídica. Si se me va de mi despacho, yo soy consejero delegado de Chavarri Abogados, si se me va mañana un socio, a mí me hace un roto en mi despacho de abogados, igual que si se va un maestro de cocina, un jefe de cocina o como se llame de un gran restaurante, también le hace un roto. Puede no concurrir, puede arrastrar clientes, etcétera. Son problemas que realmente la labor jurisprudencial integradora puede dar solución. Y por último, termino, medidas fiscales. No es objeto de esta mesa, pero como se ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar, de dar ideas sobre cómo se puede mejorar, cómo se puede proteger, que casi tenemos 200 restaurantes con estrella Michelin, Roberto dentro de poco sin duda lo tendrá. Yo creo que sí, porque se come maravillosamente bien. 200 restaurantes, decían esta mañana, el 15% de los turistas que vienen a España vienen por razones gastronómicas. Eso hay que protegerlo. Esto no es una actividad de lujo. Señores, es que el lujo, la alta cocina, se ha popularizado. Esta es una actividad empresarial que hay que proteger. No solamente los derechos de autor, también la actividad empresarial. Yo sugiero a los ayuntamientos que empiecen a pensar o a presionar, no sé si el señor Montoro está de acuerdo o no, con que hay que tener medidas de protección para que se instalen restaurantes de alta calidad y con ciertas exenciones o con cierto tratamiento fiscal diferencial. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ramón. Me permites, Marta, me ausento. Sí, perfecto, tú puedes. Gracias. Gracias por tus interesantes aportaciones. Yo creo que como has empezado ya con la parte de resolución, sobre todo de aspectos laborales, y contamos en esta mesa con unos ponentes de lujo como son la excelentísima señora doña Rosa María Virolés, que es magistrada del Tribunal Supremo y precisamente de la Sala Cuarta, que es la Sala de lo Social, pues yo creo que si nos puede dar su opinión y sobre todo en relación a este tema de si existe, yo creo que es importante, ¿existe o no un marco normativo que regule todos estos problemas que están planteando los profesionales del sector? Sí, muy buenos días. Yo en primer lugar tengo que dar las gracias por la invitación que me han hecho a venir aquí, en concreto al despacho Cremades Calvo Sotelo. Es un placer para estar aquí con todos ustedes. Me he unido bastante a las palabras de José Ramón en cuanto a los pactos de no concurrencia y los pactos formativos dentro ya de una relación laboral. Estoy totalmente de acuerdo, esto está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 22 y siguientes. Entonces, claro, dentro de una regulación ya clara, pues vemos que en lo que tienes que cumplir el pacto y si no hay las consecuencias que llevan a un incumplimiento del pacto, y en cuanto si hay una formación adquirida dentro, que puede ser dineraria o lo que sea, que haya costado X a la empresa o que tenga unas consecuencias concretas, el propio empresario podrá reclamar al trabajador el coste de esta formación, ¿no? Esto pasa dentro de la gastronomía, dentro de todos los ámbitos de la abogacía e incluso en los futbolistas. O sea que es un tema que ya está regulado y que creo que no plantea problema. En este sí hay muchísimas sentencias del Tribunal Supremo en este ámbito. Pero yo pensaba que lo que nos trae aquí son los stagiaires, y los stagiaires, pues en definitiva no lo tenemos resuelto en el Tribunal Supremo esto. El tema que sí que hemos resuelto es en cuanto a
abogados, por ejemplo, que bueno, se les contrata en prácticas, entre comillas, en un despacho de abogados, y entonces lo que se nos ha planteado es si hay o no hay relación laboral. Entonces, enlazando un poquito en lo que decía José Ramón, pues claro, a ver, no podemos confundir lo que es una formación con lo que son unas prácticas, con lo que es un falso contrato de trabajo o no contrato de trabajo que puede aquí mediar incluso un fraude de ley. A ver, en el caso que se planteaba al inicio, Javier lo ha empezado, pues bueno, ha dicho, a ver, no está regulado, evidentemente no está regulado el stagiaire que no tiene una formación y que piensa adquirirla en un buen restaurante, y encima el restaurante pues no entiende que este señor, pues como está en formación y no tiene ni idea de nada, pues no se le tiene que pagar, y que bueno, encima, o sea, los dos, cada uno, pues yo entiendo los derechos y las obligaciones de cada uno, pero esto evidentemente no está regulado en nuestro país, igual en algunos sí, pero entonces, claro, yo particularmente diría que esto es una labor del legislador, no nos corresponde a nosotros, no es propio de la jurisdicción, no estaría bien que dijera yo lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, para esto está el legislador, ¿no? Pero lo que sí quiere decir que, a ver, en principio, si se nos presenta una persona con esta situación concreta y estas circunstancias, a ver, lo primero que haríamos es analizar si existe o no existe relación laboral. Y a ver, si aparece así de la nada, sin vinculación ninguna a un contrato, ninguna universidad, ningún concierto, ni tal, no viene a realizar unas prácticas, digamos, no laborales como pueden estar reguladas ya, sino que viene allí, pues a ver, no es por nada, pero pronto proliferaría en nuestro país que todos van a aprender solo y no a trabajar. Entonces, claro, yo estaría ante lo que vería aquí es que hay una situación laboral, nos tendríamos que inclinar con que hay relación laboral de esta persona, y esta persona pues tendría que tener una categoría concreta dentro del convenio colectivo, y evidentemente no le van a pagar como un chef, ni le van a pagar como nadie que le va a enseñar y le va a guiar un poquito, pero esta persona pues tendrá una categoría dentro del organigrama y pues tendrá que evidentemente cobrar y no menos del salario mínimo interprofesional como corresponde, ¿no? Entonces yo veo que aquí, si no se regula, evidentemente lo que hay es una relación laboral, y si no, pues bueno, ya no es lo que estábamos planteando al inicio de los stagiaires, ¿no? Yo creo que, a ver, este es un tema que puede dar lugar a mucho fraude, y esto pues evidentemente sí que sería un tema pues a regular, porque si no, no puede ser, ¿no? Porque, a ver, puede haber personas que no tienen absolutamente ninguna formación, pero en cambio vienen de un concierto, vienen de una universidad, y bueno, estas personas pues tendrán una manera de hacer las prácticas en algún sitio. Pero claro, en estas personas que no tienen ninguna vinculación ni nada, en principio pensaríamos que tiene relación laboral y que se tiene que cumplir lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Ya digo, es un tema que se tendría que regular, lo de los stagiaires, y si no, pues bueno, también está aquí, aparte del fraude de ley en este ámbito, también lo que veo yo, es por agotar ya mi tiempo y poderlo exponer todo lo que veo yo aquí que puede plantear problemas, también es los contratos a tiempo parcial, los contratos temporales, etcétera. Mucho cuidado con todo ello, porque si se hace un contrato temporal o un contrato a tiempo parcial sin causa, esto es fraudulento, evidentemente, y si son concatenados, daría lugar a considerar que el trabajador es indefinido, pero siempre hablando de trabajador laboral, sometido al Estatuto de los Trabajadores, y pues bueno, es un tema que se ha de tener en cuenta, si no aquí habría una actuación en fraude de ley, y es lo que no procede, ¿no? Y después otra de las cuestiones también quizá dentro de la, digamos, gastronomía y hostelería que hemos visto en el tribunal, que sí, que está por regular, aún está por regular, pero que puede plantear, ya plantea actualmente, pero que la puede plantear de futuro algún problema, es el tema de la externalización de servicios también. El tema de la externalización de servicios, pues bueno, hemos visto que no está regulada la externalización.
no está regulada, pero no obstante ello hemos visto que se plantean externalizaciones y se aportan como causa de un despido objetivo, o un despido colectivo, por ejemplo, se aporta la causa organizativa. Bueno, causa organizativa sí, pero hecha ad hoc y justamente para acreditar como causa en el despido. Yo particularmente entiendo que esto es abusivo, pero no existe una regulación en nuestro país. Entonces, este tema es uno que creo que necesita regulación, y el de los stagiaires exactamente entendido como aquellos que van a trabajar solo a aprender, pero que no cobran. Esto necesita una regulación, si no evidentemente aquí caiga en manos de quien caiga, se tiene que decir que hay una relación laboral y no otra cosa, ¿no? Y después no hablo de la cuestión de género ya, porque la cuestión de género sé que la va a abordar seguro y brillantemente María Ángeles, porque es también un tema preocupante y que se da bastante dentro de la hostelería, que la gastronomía evidentemente la relaciono con la hostelería en gran medida, ¿no? Sí. Pues bueno, si les parece, como un apunto dejo esto para que no me digan que me paso de tiempo. Muchísimas gracias, Rosa María, por tu aportación. Doy la palabra también a don Vicente Conde, también experto jurista, socio de Cremades y Calvo Sotelo, y que ha sido también magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Por tanto, nos puede dar una visión muy técnica sobre lo que estamos debatiendo en esta mesa. Muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que aquí es un problema. Lo primero, al abordar un problema, es definir cuál es el problema. O sea, dice, la rúbrica dice, ¿es real el problema de los stagiaires? Yo creo, lo primero que había, y esto es de los profesionales, no lo han expuesto con una generalidad que yo creo que no facilita la solución jurídica. Es decir, vamos a ver, lo primero, ¿cuál es el problema de los stagiaires? Y lo segundo, vamos a ver quiénes son los stagiaires. Entonces, dentro de ese sentido, yo me atrevo a decir dos cosas. Vamos a ver, no se pueden mezclar como principios la formación y la producción. O sea, la formación tiene una dimensión que pueden cruzarse, pero cada uno tiene su regulación. La formación tiene una densa regulación jurídica en nuestro sistema, porque hay una ley de formación profesional donde se regula eso. En los currículos de la ley de educación hay también esos currículos, con lo cual la formación en principio es una cuestión académica o de formación profesional, y ahí no hay relación laboral. Dentro de esos currículos hay un contenido de prácticas, pero son prácticas de formación. Entonces, hay veces estas prácticas se realizan lógicamente en restaurantes, pero siempre que se atengan a los límites de la formación, estamos en el terreno de la formación sin problema para el profesional que tiene la empresa, que realiza la actividad, en este caso, de gastronomía, ¿no? Bien, si no se ajustan, y ahí es donde empieza la irregularidad que el profesional tiene que evitar. Es decir, si el profesional se ajusta a los términos de las prácticas que se le han dado, porque previamente tiene que haber conciertos de las empresas con los entes públicos correspondientes que hacen la formación. Eso es función del Estado, de entes públicos que realizan la formación. Ahí puede haber conciertos que las empresas están y entonces tienen esas prácticas, y si se limitan a las prácticas, tendrán sus bonificaciones fiscales, etcétera, etcétera, pero eso no entra dentro del ámbito productivo. Naturalmente, si lo que se hace es, y ahí se empezaría el terreno de la irregularidad, a aprovechar el trabajo de los que están en formación, se arriesgan, como ha dicho mi compañera, se arriesgan a entrar ya en el terreno del fraude y, por tanto, una relación laboral con todas las consecuencias. Bien, y luego está el otro terreno, ya el terreno puramente productivo. Y en el terreno productivo hay que ver, lo primero, si hay déficit de regulación o si hay déficit de información de los empresarios en la materia. Porque la formación, ya en el régimen laboral, hay unos contratos típicos, el contrato para la formación y el contrato de aprendizaje. O sea, eso está regulado, tiene sus límites legales, entonces habrá que ver. Tiene luego, por otra parte, el contrato práctica, relación laboral, que tiene sus limitaciones porque solamente está para un determinado tipo de profesionales que ya tienen una cualificación. Y luego está el contrato, no los contratos, hay las prácticas no laborales que a su vez son para profesionales que tienen una cualificación pero que no tienen práctica laboral. Entonces, hay tipologías distintas, por eso digo que tiene que haber déficit de regulación, habrá que analizar si lo hay o no. O hay déficit de información de las empresas que previamente a acometer una actividad de esta lo que tienen que ver es dónde se meten.
Sobre esta base yo creo que luego puede haber límites, que hay necesidades no satisfechas enteramente y tal, y ahí es donde dentro de una regulación legal, que insisto, existe, que puede ser deficiente, y naturalmente la presión de las empresas puede reclamar una modificación del ordenamiento jurídico. Estamos en el plano puramente político, donde se pueden plantear las cuestiones para que se haga la regulación correspondiente. Pero sin llegar a esos extremos, sin llegar al extremo de una ley especial, en fin, que puede venir, si se consigue, tiene que haber que haya una densidad social suficiente para reclamar como necesidad esa ley. Eso es plano político, que se conseguirá o no. Pero dentro de la propia actividad está el terreno de la negociación colectiva, donde se puede perfectamente ver cuáles son las necesidades, y ahí está donde decías que en Italia las federaciones y tal, justo es el papel de la negociación colectiva. Eso no hay que inventarlo, está inventado y simplemente hay que procurar realizarlo. Y esto es lo que se me ocurre en líneas generales. Ya descender al terreno concreto, pues yo creo que lo ha diseñado perfectamente Rosa María. Vamos, mientras usted se atenga a la regulación legal, no tiene riesgos. Si usted recibe en prácticas porque colabora con una entidad de formación en el terreno de la formación profesional, porque hay una ley, está regulado en ley, hay una ley de cualificaciones y de formación profesional, y entonces se pueden hacer esto. Y dentro de eso, si usted se tiene las limitaciones, no tiene ningún problema. Pero luego, si usted se sale de esas limitaciones, tiene el riesgo de entrar en un contrato de trabajo. Y si se atiene a los términos del contrato de trabajo en estas modalidades que he dicho, tampoco tiene ningún problema. Ahora lo otro empieza. Entonces, dentro de eso, la cualificación de la realidad está en el convenio colectivo, que yo tengo un margen suficiente para ver cuáles son los puestos y cuáles son las necesidades. Quizá habría que hacer un protocolo de ver exactamente, ¿no?, cuál es la foto de la empresa, y en función de las necesidades. Sí, pues. Yo en gran medida estoy de acuerdo. Hay regulaciones, tenemos convenio con las escuelas y en ese aspecto no hay ningún problema. Pero un caso real que no se ha tocado aquí es: Roberto ha venido a mi restaurante a hacer prácticas. ¿Qué cobertura tenemos los dos? Excedencia. Puede haber desde una relación benévola, porque siempre simplemente viene a hacer prácticas, sin más. Entonces, es un pacto entre empresarios y serán los términos del pacto en el que hayan llegado. Pero se tiene una actividad productiva en tu empresa, porque está participando en la producción de tu empresa, y no hay ninguna otra. Hay el riesgo de que el señor que está en prácticas, que está fuera de los límites de un contrato en prácticas, porque hay que ver si hay esto, puede reclamar la existencia de una relación laboral. Por eso te digo que cuando se cede el terreno de la formación, dentro de la ley de cualificaciones profesionales incluso está previsto la posibilidad de prácticas o de formación para cualificaciones que no están en principio dentro de un catálogo. Eso cabe, pero estamos en otro terreno. Entonces, ya en una pura relación entre empresarios, que hay un empresario que viene, eso es bueno, es que entonces, si es una relación entre empresarios, no es una relación, ya está en otro nivel. O sea, si era el pacto entre empresarios con lo que sea. Ahora el problema es si un empresario deja de serlo y está en otro terreno y se convierte que es trabajador realmente. Hay la realidad y el formalismo de esa realidad. Si es realmente una persona que está participando en la producción de esa empresa y que se excede de los pactos individuales que hayan tenido, podrá haber la situación de decir: mire usted, es que yo estoy trabajando en su beneficio y esto está en el marco de una relación de trabajo. Eso es. Roberto Miño, toma la palabra. Hola, buenos días a todos. Bueno, por dar respuesta a las incertidumbres, ¿no?, en este caso de Pedro y de Roberto, yo tengo que decir que voy a hacer un poco de piña con ellos, ¿no?, porque la verdad que comprendo los problemas que se encuentran en su día a día, ¿no? Normalmente en estos congresos pues intentamos resolver los problemas que tenéis o deciros que están solucionados, y yo en este caso me he dado cuenta de que en vuestro sector no solo es que haya que parchar algunas normas, sino que algunas hay que darles la vuelta, y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Como bien decía Vicente, hay que situar los temas, ¿no? Y en este caso, el que comentaba Pedro, corrígeme, ya no estamos hablando de la formación, sino de gente profesional que acude a otro. Vale, eso es. Yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque aquí hay gente que no es jurista y gente que no es laboralista, y yo creo que cuando planteé el ejemplo concreto para que la gente lo entienda,
muchos se van a quedar sorprendidos de que eso sea un problema jurídico, y sí lo es, y de manera clara e inexplicable. Y es, imagínense que a este congreso hubiera venido un emprendedor que tiene un restaurante en Canarias porque quiere conocer a sus ídolos. Aquí está Mario, aquí está Pedro, aquí está Roberto, y después de esta charla, después de esta mesa redonda, resulta que se acerca a Pedro, le cuenta su historia y Pedro se siente identificado con su historia en sus inicios y dice, le voy a echar un capote. Y entonces ese señor que tiene un restaurante pequeño en Canarias, tiene un chaval que lleva trabajando con él 4 años defendiendo su cocina, Pedro le da la oportunidad de estar 8 meses en su cocina para darle valor a ese, o 2, 7 o 1 año, da igual, el que se considere, para darle valor a ese restaurante y echar una mano. Bueno, pues esa historia que parece que es bonita, termina su punto de bonito y de sueño en cuanto entra hoy en día el derecho español. ¿Por qué? Porque eso, más allá de no estar permitido, posiblemente podría ser considerado una cosa que se llama y que llena de escalofríos, que es cesión ilegal de trabajadores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo, como jurista y como laboralista, entiendo, en contra de, a lo mejor, del criterio de otros profesionales del derecho, que eso es inexplicable. Es inexplicable, porque seguramente todos los agentes del sector entienden que es inexplicable. Entonces, efectivamente, hay que escuchar a los agentes del sector. Y posiblemente para ese trabajador esa situación es una oportunidad. Nadie se está aprovechando de él, al revés, está cumpliendo su sueño, ¿no? Entonces, yo creo que una solución, en este caso muy radical respecto a ese tipo de situaciones, porque es verdad que entre empresarios no hay problema, como bien decía Vicente, sino que ya es cuando son trabajadores vuestros, ¿no? Jefes de cocina, segundos de cocina. Lo que hay que coger es la institución, para mí, de la cesión ilegal de trabajadores e interpretarla en el ámbito de la buena fe. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y qué es lo que sugiero? Bueno, como bien sabe Roberto, en Italia las federaciones de gastronomía tienen, perdón por la expresión, mucha mano en lo que luego entiende el legislador que debe ser lo correcto, o en su caso los tribunales, ¿no? Que como bien decía pues la magistrada Viroles, pues a veces están también atados de manos a lo que quiere el legislador, no es tanto el problema de ellos, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenéis que hacer vosotros, y efectivamente está el ámbito del convenio colectivo, que a veces creo que es demasiado estanco, es definir best practice, o sea, cosas que son realmente aceptadas no solo por los empresarios, sino también en este caso por los trabajadores, y que se entiendan instituciones del derecho clásicas de esa manera, ¿no? Esa, y termino respecto a la parte de la no formación, sino de ya gente que lleva pues 10 años de experiencia, 20, gente que son los segundos de a bordo, terceros de cocinas como las de ellos, ¿no? Y respecto a la formación, para terminar, coincido en que la regulación de la formación en España también es muy estanca. Hoy en día los convenios de colaboración universitaria, bajo los que se amparan muchas de las estancias que hacen los alumnos en sus restaurantes, no responden a la realidad. Es decir, que haya convenios de colaboración, que los hay, los hemos revisado, que digan que una persona no puede ir a sus establecimientos más allá de las 10 de la noche o los fines de semana, es una regulación que no entiende del sector. Entonces, podrá ser exquisita desde el punto de vista técnico, pero no responde al principio que yo creo que preside este Congreso, y se dijo en la inauguración, que es el derecho al servicio de las personas. Entonces, tenemos que intentar pues consensuar convenios de colaboración universitario que respondan a las necesidades de estos señores, y también a lo de los derechos de los trabajadores, por supuesto. Y luego también, y termino de verdad, es verdad que hay otras figuras ya laborales, como pueden ser el contrato en prácticas, pero que es verdad que muchas veces también se describen desde un ámbito muy genérico. O sea, es el mismo contrato en prácticas para un abogado que para un cartero, que para un cocinero. No entiende de lo que es una partida en una cocina. Entonces, yo creo que lo que tenemos es algunas instituciones que darles la vuelta o interpretarlas según las best practices del sector, en ese caso sería la cesión ilegal de trabajadores, y en otras ampliarlas o concretarlas, porque si no, no sirven absolutamente para nada. Muchas gracias, Roberto. Se nota que eres abogado, socio de Cremades y Calvo Sotelo, y además presidente de la Casa Canaria en Madrid, porque has tocado todos los temas que tenían alguna relación con todo ello. Voy a dar la palabra a doña María Ángeles Carmona, es vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta de la Mesa del Observatorio contra la Violencia Doméstica y la Violencia de Género. ¿Nos puedes dar tu opinión y tu perspectiva del mundo gastronómico y de todo esto, lo que eres experta? Muchas gracias. Muchas gracias, Marta.
Bueno, en primer lugar, es un honor estar aquí representando al Observatorio, al Consejo General del Poder Judicial, con estos profesionales que tengo aquí a mi alrededor, tanto del mundo de la gastronomía como del mundo de la abogacía, y especialmente permítanme que les diga que es un honor estar al lado de Rosa. Rosa es una de las 12 mujeres que hay en el Tribunal Supremo de España. Es más, en su sala, en la sala de lo social, solamente hay 5 mujeres entre todos los magistrados y magistradas. Por lo tanto, para mí es un gran honor. Déjenme, y en muy poquito tiempo, porque sé que vamos muy retrasados, que les dé las gracias por estar aquí y por darme la oportunidad de dar una pincelada sobre la perspectiva de género en este tema, ¿no? En este tema de la gastronomía. Y es que es cierto que la invisibilidad de la mujer en todos los sectores profesionales es una realidad, pero es que en este sector de la gastronomía es doble, hay una doble discriminación. En primer lugar, porque ¿por qué las mujeres siempre han tenido como su tarea normal las tareas del hogar, las tareas de la casa, entre otras? Desde luego la cocina es más, estaba incluso mal visto que un hombre cocinara en su casa, y sin embargo no se les encumbra como artistas, como profesionales, como chefs, grandes artistas de la cocina, de la gastronomía. De hecho, todos tenemos a la cabeza los nombres de muchísimos chefs hombres. Aquí tenemos 2 ejemplos de ello. Socialmente reconocidos y prestigiados internacionalmente, y sin embargo muy poquitos son los nombres de las mujeres que llegan a eso. Es más, ni siquiera en la Real Academia de la Lengua existe la palabra chefa, no existe, no está reconocido. Se trata de un sector especialmente feminizado en los puestos menos retribuidos, y esto es muy importante resaltarlo. ¿Y por qué es importante? Me llama mucho la atención precisamente el título de esta mesa segunda, cómo abordar la retención de los profesionales formados, el reciclaje, cómo hay que abordar la formación, la retención de estos profesionales, pues ni más ni menos que creando un entorno seguro, un entorno saludable, un entorno en el que los profesionales y las profesionales sientan que sus derechos están protegidos y se sientan a gusto trabajando, sientan que su salud psicosocial está garantizada. Bueno, antes Rosa María nos ha hablado de lo importante que es en muchas ocasiones en las sentencias que dicta el Tribunal Supremo, en concreto en su sala, esa perspectiva de género, ¿no? Es importante destacar que la brecha salarial existe también en ese entorno. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente contra una cadena hotelera por discriminación salarial. En concreto, abonaba complementos salariales a hombres del sector de la restauración y en mucho menor importe a las mujeres que eran camareras de piso. Fíjense que de los 195 restaurantes españoles con estrellas Michelin, tan solo 18 tienen a su cabeza una cocinera mujer, es decir, un 9,2% del total, un porcentaje verdaderamente reducido. Yo he oído declaraciones públicas de Carmen Ruscadella, que es una de las pocas mujeres que tenemos en la cabeza como grandes chefas de la restauración, y ella dice que, claro, se trata de un trabajo especialmente exigente, especialmente penoso, que requiere tener las espaldas muy bien cubiertas a nivel familiar, es decir, la conciliación, desgraciadamente familiar y laboral, es muy difícil para las mujeres. Las mujeres todavía seguimos teniendo la carga de cuidar a los niños, de cuidar a los mayores, de llevar la tarea doméstica. La desigualdad entre los hombres y las mujeres, como todos saben, es el origen de la violencia de género. De la violencia de género en su sentido amplio, no solo la violencia en pareja, que es quizá lo que más nos llama la atención y sobre lo que más sabemos, puesto que las noticias de televisión, la radio, en prensa, etcétera, se refieren fundamentalmente a los asesinatos que se producen dentro de la pareja. Pero violencia de género es cualquier tipo de violencia ejercida sobre una mujer por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, también deben incluirse el abuso,
abuso sexual, el abuso por razón de sexo, la discriminación por razón de sexo. Y déjenme que les cuente en un minuto, uno de los asesinatos que ocurrieron el año pasado, que más nos ha helado la sangre, casi todos son relatos terribles, pero este tiene mucho que ver con el congreso que hoy se está celebrando. Una chica joven, Ana, estaba cenando un día en una cena de Navidad con sus compañeros de trabajo en un restaurante. Cuando terminó la cena se fue hacia su casa. Uno de sus compañeros, que había sido su jefe, la siguió hasta su domicilio y allí le asestó, creo que 3 o 4 puñaladas y la asesinó. Aquel asesinato nos ha helado la sangre porque nos ha planteado muchas dudas. Es que absolutamente nadie se había dado cuenta de que esta chica estaba siendo víctima de acoso en su trabajo, en su empresa. Es que ningún vecino acudió cuando esa mujer estaba desangrándose en el portal del domicilio ante los gritos de dolor y de sufrimiento. La violencia de género es responsabilidad de todos y de todas, de todos y cada uno de nosotros. No podemos acabar con esta lacra terrible que causa tantísimo sufrimiento en familias si todos, cada uno de nosotros en nuestro entorno familiar y profesional no ponemos nuestro granito de arena. ¿Qué responsabilidad tiene un empresario de la gastronomía en esto? Pues muchísima. Fijaos que estamos ahora mismo trabajando, todas las personas que nos dedicamos a la violencia de género, lo habréis oído seguro en los medios de comunicación, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Esto qué significa? En España hemos hecho muchísimo por la violencia de género. Tenemos la legislación más avanzada, tenemos políticas de atención integral de las víctimas de violencia de género desde hace muchísimo tiempo, desde el año 2004. Pero hay que dar más pasos porque siguen asesinando mujeres, sigue habiendo violencia sexual, sigue habiendo acoso sexual en nuestras empresas, en nuestros entornos. Se trata de una cuestión de Estado, por eso se ha firmado un pacto. Creo que en España, desde que tenemos democracia, este es el tercer pacto de Estado que se ha alcanzado. Es decir, todos los grupos parlamentarios, la inmensa mayoría, solamente hubo uno que se abstuvo, ha firmado para dar ese paso definitivo en España por la erradicación de la violencia de género. ¿Qué significa este pacto? Significa que todos los sectores, tanto públicos como privados, tenemos que estar implicados en detectar situaciones de violencia de género y de intentar poner los medios suficientes para evitar los delitos más graves. Hay que prevenir, hay que detectar precozmente en todos los entornos esta violencia de género y también en el entorno laboral. En el Pacto de Estado se contienen muchísimas medidas del ámbito judicial, del ámbito de la seguridad, del ámbito de la educación, de los medios de comunicación y muchas también en el entorno laboral. Y fíjense que una de las medidas, en concreto la medida 52 del Congreso de los Diputados, habla de elaborar un sello identificativo para los servicios públicos y también para las empresas privadas, también para los restaurantes, para aquellos restaurantes que establezcan políticas de responsabilidad social corporativa respecto de la violencia de género y respecto, por supuesto, del acoso sexual, que todas aquellas empresas que tengan un protocolo de detección y de ayuda a esas mujeres que están sufriendo este tipo de delitos puedan tener serios determinados beneficios para la propia empresa, como por ejemplo pues ser valorados, puntuados positivamente a la hora de concurrir en un pliego de condición de contratación pública. También en el Senado se contienen medidas en este sentido, ¿no? En la necesidad de que las empresas tengan que firmar protocolos para esa detección precoz y para que una mujer se sienta segura en su entorno laboral. Fíjense, el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 3/2007, la Ley de Igualdad, establece que las empresas deben promover las condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias y reclamaciones. ¿Qué ocurre? La mayor parte de los restaurantes tienen plantillas de menos de 10 personas, de 10 trabajadores. Las grandes apenas llegan a 50, es decir, no hay representación legal de trabajadores y quizá las mujeres en esos entornos no se sientan tan seguras y no se sientan tan representadas. Es importantísima esa implicación
del empresario a la hora de evitar situaciones de discriminación social. Simplemente, y para terminar, que quiero recordar la multitud de derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia de género y que son derechos de carácter laboral y que esas mujeres deben estar informadas de ellos. Es responsabilidad del empresario el hecho de que esas mujeres sepan que si están en una situación de violencia de género tienen derecho a una reducción de la jornada, una adaptación de su propio horario de trabajo, tienen derecho a movilidad geográfica, a un cambio del puesto de trabajo, tienen derecho incluso a la suspensión del contrato de trabajo y a la extinción de su propio contrato de trabajo si ello puede implicar una mayor seguridad de su vida o de su integridad física o psíquica. Las ausencias o faltas de puntualidad por motivos de violencia de género no pueden deben considerarse justificadas, ¿no? en su actividad laboral. Y por último, por supuesto, es nulo el despido disciplinario, por lo tanto se invierte la carga de la prueba, como saben, en el caso de que sea despedida una mujer que está inmersa en una situación de violencia de género. Bueno, y con esto termino. Lo que quería era trasladarles esta especial concienciación, esta especial sensibilidad que debemos tener todos y todas en nuestro entorno con la especial vulnerabilidad de las mujeres y sobre todo las que sufren acoso en el trabajo y las que sufren violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Yo creo que has conseguido tu propósito de trasladar esa sensibilidad. José María, siento haberte dejado para el final. En principio el orden era distinto, te tocaba el primero, pero bueno, por este problema de tiempo te toca el último y además te tengo que rogar que sea voy a ser muy breve. Yo iba a hablar un poco más del aspecto empresarial, pero quisiera hacer una anotación, porque yo si fuera Roberto y Pedro ahora estaría anonadado. Diría ciertamente, clarísimamente, la ley, ¿no? Entonces, yo le diría, sinceramente, a vuestro sector no se le puede achacar. Los abogados, ¿cuántas mujeres son socias en los despachos de abogados? ¿Cuántos están sufriendo? La judicatura hay más mujeres que abogadas, sí, pero tampoco hay arriba en los despachos. Por lo tanto, no me siento con la fuerza como abogado de daros ninguna lección. Sí que tiene razones, que es una cosa que hay que visibilizar y que afecta a cada sector y que nadie se puede sentir al margen de esta preocupación. Pero asimismo, sí, yo creo que hay una legítima preocupación del sector de por qué leemos en el fútbol el Betis cede al Málaga durante un año un jugador y yo no lo puedo ceder a tal. ¿Por qué no puedo hacer este tipo de formación? Igual que hay unos derechos de formación que se pagan en los clubes de fútbol, ¿por qué no puede haber algo similar? Yo creo que hay que ser creativos y yo creo que lo que ha demostrado esta mesa en todo caso es que hay una preocupación que afecta al sector, que tiene relación, como igual que nos pasa a los abogados, que siendo una profesión que viene de ser una profesión, se ha convertido en un negocio donde parte de esa excelencia es gestionar un proyecto mucho más complejo que va mucho más allá de una persona, de una profesión, de una sola persona, de un artista, sino que es un proyecto más y que hay que atender a muchas cosas y que a lo mejor la ley está desfasada en este sentido. Yo creo que es muy importante que no nos anonademos por estas cosas que dices. Claramente, a mí me hace muy difícil mi actividad empresarial y ahora hay que atender a esa actividad empresarial y hay que sentarse, hay que crear los foros que son necesarios para identificar esas preocupaciones y atender a todos esos, atender a la preocupación empresarial, atender a la preocupación del trabajador, atender a la preocupación de la igualdad de género y de una manera intentar lograr situaciones, ser innovativos también en las soluciones para, sin dejar de proteger a nadie, pero permitir estos proyectos, porque ahora mismo yo creo que en la gastronomía está pasando un poco como ocurrió en la moda, que se ha pasado desde la alta costura a que el negocio sea otras cosas, son los perfumes, son el prêt-à-porter, etcétera.